por esta bienvenida. Estamos, creo, compartiendo, si no me equivoco, mi texto PDF sobre teoría del caso. Sí, ¿no? ¿Es lo que se está viendo? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? ¿Alguien me puede confirmar? Ah, el instituto me está confirmando por chat. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, yo les agradecería si es que a través del chat podamos hacer, no sé, preguntas, comentarios, observaciones. Creo que es la vía más práctica, digamos, para lograr ese cometido. Bien, entonces vamos a ver hoy día este tema que sin duda tiene un marco de interés, digamos, bastante presente, bastante llamador de la atención en nuestra práctica procesal penal, ¿no? Es el tema de la teoría del caso. Cierto es que ya no genera esto la atracción, el fanatismo que esto generaba hace algunos años, cuando el Código Procesal Penal realmente era nuevo. Ahora sí está totalmente pues desfasado llamar a este código nuevo. Siempre menciono, digamos, su comparación con la edad de un ser humano. El código estaría acabando ahora en diciembre su primer año de universidad si fuera un ser humano, ¿no? O sea, ya hace casi un año habría entrado de Calichín a una universidad y ahora en este diciembre estaría terminando, probablemente sería su semana de exámenes finales del último ciclo de 2021. Y bueno, llamar a un ser humano así, que ya está acabando la universidad nuevo, realmente ya es obsceno, ¿no? No tiene ninguna cabida. Llamar código, nuevo código a este código de 2004. No corresponde bajo ningún punto de vista. Cuando sí era nuevo, esto de la teoría del caso sí se tenía, digamos, una suerte de fanatismo. Había seguidores casi religiosos, ¿no es cierto? Y que había gente pues, que se peleaba por tener estas destrezas de litigación oral. Sigue habiendo algunos devotos, pero ya definitivamente su nivel de atracción no es lo que era pues hace 15 años o algo así, ¿no? Para nada. Bueno, entonces bajo este marco vamos a hacer algunas elucidaciones sobre aquello que tiene todavía sentido para trabajar bajo la forma de teoría del caso en nuestro Código Procesal Penal. Bien, primero, para entender, para ubicarnos bien, tenemos que trabajar sobre la base de los sujetos procesales. Quienes han traído el concepto teoría del caso han sido, sin duda alguna, predicadores extranjeros que vinieron en la primera década de este siglo, y se trató de norteamericanos, de puertorriqueños, de colombianos y de chilenos que vinieron supuestamente a explicarnos el código, que en ese momento era nuevo, y como nadie entendía cómo había que explicar este código, qué de nuevo traía realmente este código, entonces el Perú se entregó a las manos de estas personas, ¿no? Los litigacionólogos. Y bueno, se tomaba pues como una verdad sagrada lo que estos predicadores venían a traer. Y hubo incluso gente, y entre esa gente hubo incluso magistrados, que querían corregir el texto del código sobre la base de lo que les habían enseñado en las técnicas de litigación. Y bueno, esto sin duda alguna ha hecho una enorme distorsión en la aplicación del Código Procesal Penal de 2004, ¿no?
En gran parte estamos viendo este código no como es realmente, sino como la litigación oral nos ha dicho que es. Y hay una serie de cosillas que se han instaurado, no porque el código los diga, sino porque, repito, estos predicadores de la litigación nos dijeron a comienzos de este milenio que así eran las cosas, que no eran de otra forma, que no podían ser de otra forma, y en ese contexto las casi impusieron, ¿no? De hecho, la frase teoría del caso, como ustedes saben, no está presente en el Código Procesal Penal, y ya vamos a explicar más adelante por qué, ¿no? Pero bueno, una de las mentiras que nos trajeron estos predicadores de la litigación oral fue que todas las partes concurren al proceso con una teoría del caso. Y eso no es cierto, ¿no? No es verdad que todas las partes traigan o lleven al proceso una teoría del caso. Entonces, para comprender ello, tenemos que tomar en cuenta un poco las pautas que se siguen en derecho procesal penal entre partes acusadoras y partes acusadas. Las partes acusadoras, a pesar de que el único sujeto procesal que presenta acusación propiamente dicha es la Fiscalía, a pesar de eso, a su coparte, que es el actor civil, también se le llama parte acusadora. No en el sentido de que la parte civil o el actor civil acuse, ¿no? Eso no corresponde, ni siquiera como acusador contingente o acusador eventual, como se conoce en algunas, o acusador particular o querellante particular, como se llama en algunos códigos de Iberoamérica, ¿no? Ni siquiera esa potestad, por ejemplo, no existe en el Perú. En el Perú, la acusación solamente es del Ministerio Público. Él tiene el monopolio de la acusación. Pero en la medida en que se postula un juicio de reproche en contra de las partes acusadas, en tanto que existe ese juicio de reproche del actor civil, entonces por eso es que por extensión se la llama parte acusadora, ¿no? Aunque en estricto no emite una acusación. Entonces son Ministerio Público y actor civil, y las partes acusadas son el imputado, el tercero civil y la persona jurídica de las consecuencias accesorias. A pesar de que se llaman así también partes acusadas, pese a que solo una de ellas, el imputado, es propiamente acusado, ¿no? Porque el tercero civil no hay estrictamente hablando una acusación. Contra la persona jurídica de las consecuencias accesorias tampoco. En estricto no hay una acusación contra ellas, pero también se les llama parte acusadas por esta vecindad, por el hecho de que son copartes, ¿no? Estos tres son copartes. Grosso modo, a las partes acusadoras les interesa jurídico procesalmente que haya condena, y a las partes acusadas les conviene, es parte de su interés que no exista sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque casi siempre que se impone una condena, hay también pago de reparación civil, ¿no? Y por tanto, las partes acusadas suelen sufrir las consecuencias aflictivas que casi siempre están unidas a una sentencia condenatoria. Entonces, si el imputado es condenado y hay un tercero civil, bueno, es 97% probable que el tercero civil tenga que tener una consecuencia aflictiva, que es pagar la reparación civil. El artículo 12, inciso 3, separa absolución, condena de reparación civil, y nos dice que podría eventualmente haber una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, y pese a eso, tener que pagar reparación civil.
Y en ese caso veríamos, por ejemplo, que el interés del tercero civil no se hermana, no se empata necesariamente con el imputado, porque se trata de destinos distintos, ¿no? Entonces podría ser que el imputado salga libre del cargo penal, pero él, el imputado y el tercero civil van a tener que pagar de todas maneras una reparación civil. Repito, son muy pocos estadísticamente los casos en que eso puede suceder, ¿no? Eso virtualmente se computa en cero. Son muy escasos los supuestos, pero pueden pasar, pueden suceder de esa manera. Entonces, como en la inmensa mayoría de los casos, condena es sinónimo de pago de reparación civil y es sinónimo de la imposición de las consecuencias accesorias, entonces a estas tres partes, en principio, les conviene que no exista condena. Y lo mismo al revés en el otro bando, ¿no es cierto? Ministerio Público y actor civil, incluso en delitos de peligro se ha establecido una doctrina sumamente peligrosa en el Acuerdo Plenario 6/2006, ¿no? Y se dice que incluso en los delitos de peligro puede haber reparación civil. Las razones, entre comillas, para decir eso, para decir esa barbaridad, para decir esa sandez de que puede haber reparación civil en delitos de peligro, son plenamente deleznables, ¿no? O sea, realmente nadie con la menor enjundia jurídica podría sostener semejante sandez. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso por, digamos, los que son los primeros encargados de, digamos, administrar justicia civil en relación con indemnizaciones, que son los jueces del fuero civil. Ningún juez del fuero civil, ninguno, atendería para nada los argumentos puestos en el Acuerdo Plenario 6/2006, ¿no? Que tratan de explicar cómo así, a pesar de que es un delito de peligro, que por su definición no ha generado un daño al bien jurídico protegido, cómo es que no habiendo ese daño hay que pagar una reparación civil. Pregunta que cae por su propio peso. ¿Qué cosa voy a reparar si por definición el tipo penal no ha incurrido en una lesión al bien jurídico? Eso no tiene ningún sustento, ¿no? Y repito, los supuestos argumentos dados por el Acuerdo Plenario 6/2006 son deleznables, ¿no? O sea, totalmente despreciables. O sea, no hay ninguna sustancia, nada que ningún civilista pueda tomar en serio, ¿no? Bajo ninguna perspectiva. Repito, váyase un procurador a usar la vía alternativa que permite el Código Procesal Penal, pidámosle a cualquier procurador público que esté ante un delito de peligro, hagamos que este procurador defienda los intereses del Estado que él representa en el fuero civil, ¿ya? No habiéndose producido absolutamente ningún evento dañoso, ya, a ver, procurador, anda pues al juez civil. Eso que estás pretendiendo como indemnización o reparación civil, pídelo a un juez civil. A ver, explícale a un juez civil los argumentos del Acuerdo Plenario 6/2006. A ver quién te hace caso. Y vuelvo a decir, cualquier juez mínimamente formado en derecho civil, en lo que se llama ahora también derecho de daños, ningún juez que sepa un poquito de derecho de daños va a conceder, pero ni un sol partido en dos, por esas tonterías que están en el Acuerdo Plenario 6/2006. ¿No es cierto? Eso no tiene ningún asidero. Bueno, entonces, ya habiendo explicado por qué las partes acusadoras se llaman así y por qué las partes acusadas se llaman así, vamos a, digamos, un poco dar su posición frente a la teoría del caso, ¿no? Antes de explicar esto, un poco ciertas distinciones que creo que son importantes en cuanto a estos personajes. Por ejemplo, el tercero civil puede ser tercero civilmente responsable o puede ser tercero civilmente culpable. El mejor ejemplo de el tercero civilmente responsable, pero que no es culpable,
es el mejor ejemplo, es sin duda la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ante un evento dañoso, como un atropello, la compañía de seguros paga dentro de los márgenes de su cobertura, ¿no? La compañía de seguros trabaja sobre una póliza, la póliza tiene una cobertura y dicen, ¿no? Si pasara tal evento dañoso, yo cubro hasta X soles, ¿no? Esto no quiere decir que el daño se reduzca a ese monto, no, no. Y ya, pero hay jueces ignorantes que creen eso, ¿eh? Hay jueces ignorantes que dicen, no, si la compañía de seguros cubre este evento hasta por 100.000 soles, entonces el daño es 100.000 soles. ¿Qué tiene que ver? No es que la compañía de seguros pues lo está diciendo, no. Lo que está diciendo la compañía de seguros es, yo no sé cuánto va a ser el importe de los daños causados. Lo que yo digo es que yo cubriré hasta 100.000, no cubro más, ¿cierto? Entonces ya el resto hay que ir al imputado, ¿no? Hay que ejecutar civilmente al imputado, o sea, rematarle sus bienes, para los efectos de que pueda haber este pago de la reparación civil, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede con el tercero civilmente responsable? Solamente está obligado a pagar solamente porque o se ha comprometido contractualmente a indemnizar, que es el caso de la compañía de seguros, o porque por alguna razón económica él tiene más probabilidades de contar con un patrimonio que puede indemnizar. El típico caso de esto último es el empleador. Digamos, tendría que haber un caso pues muy peculiar, muy peculiar, ya muy anecdótico, muy pintoresco, de que una persona hiperarchimillonaria se dedica a trabajar para una persona que es mucho más pobre o mucho menos adinerada que él, ¿no? Eso es lo que se llamaría pues un millonario excéntrico, ¿no? O sea, es una persona que tiene un patrimonio de 2.000 millones de dólares y se pone pues a voltear hamburguesas a McDonald's, ¿no? Ganando pues no sé, 1.100 soles al mes más comisiones, ¿no es cierto? Entonces, pero claro, tal vez este ultramillonario lo haga porque está aburrido en su casa, ya no sabe qué más hacer, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas que trabajan en modo asalariado no lo hacen porque están aburridas en su casa y no saben qué hacer. La inmensa mayoría de estas personas trabaja porque tiene que trabajar para ganarse el sustento. Y por lo tanto, lo usual, lo normal, lo que casi siempre se da, es que la empresa empleadora, ya sea esta empresa formalizada como persona jurídica o no, suele tener pues más patrimonio que el empleado. Justo por eso el empleado es su empleado y justo por eso la empresa es su empleador, ¿no? Porque el empleador tiene más poder económico que el trabajador. Entonces el derecho, sabiendo eso, sabiendo que usualmente el empleador tiene más dinero, mucho más dinero que el trabajador, se constituye al empleador en tercero civilmente responsable, si es que el delito se cometió en el ejercicio de un empleo o cargo de ese o a favor de esa empresa, ¿no? De ese empleador. Entonces, claro, en ese supuesto, ¿no? Obviamente, si el hecho delictivo no tiene nada que ver con la pertenencia laboral del autor del delito, por supuesto que tiene que ver la empresa, ¿no? Digamos, el señor es obrero de la Bacu y en sus ratos libres, pues, vende marihuana en Parque Subar. ¿Qué tiene que ver eso con su trabajo, pues, en la empresa? Nada, pues, entonces la empresa ahí no es eh, responsable, ¿no? Estamos hablando de que en el ejercicio de esta actividad, de este empleo, ahí se comete el delito, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, en ese supuesto es que entra a tallar el tercero civilmente responsable. O sea, este empleador va a tener que
pagar los daños producidos por su empleado. Ese es el caso del tercero civilmente responsable. ¿Qué sería un tercero civilmente culpable? Es aquel que sí tiene un factor de reproche de por qué hay que indemnizar. Él, el tercero, hizo algo malo. Lo que sucede es que ese algo malo que hizo no es un ilícito penal. Por eso no le llega la responsabilidad de índole penal, solo le llega la responsabilidad de índole administrativa. ¿Qué hizo mal el tercero civilmente responsable para tener que asumir con su patrimonio el daño? Ustedes dirán, oye, pero el tercero civilmente culpable también va a tener que pagar de su patrimonio. Eso no hay ninguna diferencia. La diferencia, doctores, es que el tercero civilmente responsable, que no es culpable, tiene la potestad del solve et repete, o sea, paga y repite. Por el tema de la solidaridad que tiene el empleador con su empleado por el daño causado, ¿no es cierto? La víctima puede cobrarle el íntegro de la reparación civil al empleador. Pero el empleador va a decir, un momentito. Ya le pagué a la víctima todo lo que el Poder Judicial ordenó que había que pagarle vía indemnización. Ya, perfecto. Pero ahora, ¿este evento delictivo ha sido mi culpa? ¿Es por mi culpa que ha sucedido esto? Si la empresa dijera, respondiera, no, no es por mi culpa que se ha producido esto, entonces tiene la posibilidad de repetir, o sea, demandar al empleado para que el empleado le devuelva todo lo que la empresa tuvo que pagarle a la víctima del delito. Ya que eso sea cobrable, eso es otro tema, ¿no? Que el empleado tenga patrimonio con qué responder, bueno, ese es otro asunto. Pero, digamos, tiene abierta esa posibilidad el tercero civilmente responsable, ¿no? Solve repete. Normalmente hay una reconvención, es una contrademanda del ex empleado. El ex empleado dice, sí, bueno, ya está bien, ya me condenaron por ese delito lo cometí mientras yo era tu empleado, ejerciendo las labores que tú habías encargado con tu empleado, ¿no es cierto? Pero la culpa no es totalmente mía, ¿no? Eso es bien frecuente. O toda la culpa o parte de la culpa es tuya, ¿no? Con lo cual lo que está diciendo el condenado es que realmente se trata de un civilmente culpable, no de un tercero civilmente solo responsable. Y, por ejemplo, el tema de negligencia médica es un clásico, ¿no? Tú, dice el médico, que está siendo demandado por su ex empleador porque, bueno, el médico metió la pata y esa metida de pata tuvo que indemnizarla la entidad para la cual él trabajaba. Dice, bueno, pero tú me das los instrumentales de última generación. Tú te demoras un montón con los resultados del laboratorio. Si yo tuviera aquí en este hospital o en esta clínica un respaldo apropiado, ¿no? Con resultados de laboratorio rápidos, con informes de rayos X y tomografía que lleguen a tiempo, si tuviera yo productos o máquinas de última generación, yo hubiese hecho mejor mi trabajo, pero por culpa tuya no lo he hecho. Entonces, este solve repete se puede deshacer, ¿no es cierto?, en varias fórmulas. No 100% paga el empleado, 0% el empleador, sino que se pueden trabajar cualquiera de las posibilidades intermedias, ¿no? 50-50, 60-40, 70-30, no sé, ya depende del caso concreto. Entonces, decíamos que el tercero civilmente culpable sí tiene un factor de reproche, y este factor de reproche se da de dos maneras: culpa en él y yendo. Ahí el empleador no debió contratar a la persona que iba a terminar cometiendo el delito. No por adivino, ¿no? No es que yo tenía que adivinar que esta persona iba a cometer un delito, no, esa no es la idea, obvio. Se trata de
si es que el no haber hecho una apropiada selección de personal permitió que alguien no apto, no idóneo ingresara. Entonces, si se trata de eso, ¿no? De que yo pude haber filtrado a los mejores postores a este puesto de trabajo para que los más profesionales, los más eficientes entren y no el resto, la sobra, ¿no? Entonces, alrededor de esa reflexión es que gira el tema de la culpa in eligiendo, ¿no? Si se trata de una persona que según el proceso de selección es una persona idónea para el cargo, pero resulta que esta persona, digamos, tiene un CV, un currículum vitae engañoso, ¿no? Uno leyendo su currículum, uno podría pensar que esta persona tiene ciertas características, pero resulta que no las tiene. En la realidad no las tiene. Entonces, yo no soy adivino, pues, yo me guío por los documentos. Yo a un candidato a trabajar le pido documentación que sustente su idoneidad para el cargo, sus calificaciones académicas, la ausencia de sanciones, qué sé yo. Y en ese proceso, eventualmente pues, puede haber una mentira, ¿no? Unos candidatos pueden haber una situación falsa, información falsa, para que el empleador, por ejemplo, lo deje de considerar un practicante y lo convierta en trabajador. Bueno, ese ser engañado es un evento que puede considerarse, ¿no? Puede suceder eso, que el empleador termine siendo engañado, por eso es que le dio el puesto. Pero si se llegara a demostrar en el juicio que en efecto él no actuó por connivencia con el futuro delincuente, sino porque hubo un proceso de selección objetivo, todas las personas que ganaron este concurso tuvieron el mismo uniforme y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en ese contexto no hay culpa, ¿no es cierto? Porque yo he sido diligente en seleccionar. Repito, ser diligente no significa que soy infalible, me pueden engañar, ¿no? Pero eso hay que verlo pues caso por caso. Tema contrario, no tomo ninguna precaución, ¿no es cierto? Por ejemplo, un, eh, una empresa de seguridad. La empresa de seguridad es llamada por una mujer sumamente hermosa y voluptuosa. Entonces, el empleado que va, como en el comercial de TV, a seleccionar, a atender a este cliente y ver pues qué cámaras de seguridad les pone y dónde y todo lo demás, decide hacer una travesura. ¿Por qué? Porque se queda impresionado con la belleza física de la cliente. Y entonces, ¿qué hace este individuo? Además de las cámaras que él instala a nombre de la empresa, cámaras cuya existencia, cuya presencia están en conocimiento de la cliente sabe, ¿no? Digamos, en su casa le acaban de instalar 7 cámaras, entre la parte exterior y la parte interior, etcétera. La empresa también, la empresa tiene conciencia de que hay 7 cámaras. Y saben dónde están, dónde se colocan, en todos los niveles de monitoreo que se acuerden entre la clienta y la empresa, etcétera. Pero repito, este tipo es un sujeto libidinoso, se queda prendado, digamos, un poco a la belleza física de la cliente, y él decide ponerse por su cuenta 2 cámaras más que nadie le ha pedido. Y esas 2 cámaras ya no reportan a la empresa, tampoco menos a la clienta, ¿no es cierto? En el conjunto de cámaras que la clienta puede ver en su celular, por en caso que, no sé, está en su chamba, no sé, quiere ver si su casa está segura, activa las cámaras desde su celular y de su celular puede mirar las 7 cámaras. Ya, hay 2 más que la clienta no sabe que están ahí y obviamente la empresa tampoco, ¿no? Esas son cámaras que ha puesto este empleado de su peculio
y esas cámaras transmiten información ni al celular de la clienta, ni a la base de datos de la empresa de seguridad. Le transmiten esa información, lo que graban esas dos, al celular del empleado. Bueno, ¿dónde se colocan esas dos cámaras adicionales? Bueno, previsiblemente se colocan en la ducha y en la recámara de la clienta. Concretamente, haciendo un panorama en el espejo de casi tamaño natural que ella tiene en la puerta de su ropero. ¿Por qué? Porque el tipo calcula que justo ante ese espejo es que ella se va probando las ropas que quiere usar. Muy bien. Por una coincidencia, amigos de la dama espiada notan la presencia de fotos de ella desnuda. Están en Cholotuve, ¿no es cierto? Y le dicen, no, oye, mira, yo solamente por curiosidad científica, que conste, entré así de pura casualidad, solo por curiosidad, Cholotuve, y mira, me encuentro con tu foto. Tú estás ahí en Cholotuve, ¿no es cierto? En traje de Eva. Eso motiva el proceso penal. Y obviamente quien ha cometido el delito contra la intimidad personal ha sido el empleado, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el tema de la culpa in eligendo. ¿Cuál es el tema de la culpa in eligendo? Esta persona tiene antecedentes por conductas semejantes. Por ejemplo, tiene atestados por cosas como acoso sexual, espionaje o algo por el estilo. Tiene procesos penales ya formalizados por los mismos cargos, delitos sexuales, delitos contra la intimidad personal, etc. ¿Tiene antecedentes laborales por esto? ¿En empleos anteriores lo han botado del trabajo por hacer este tipo de travesuras? Bueno, la respuesta solo puede ser pues sí o no, no hay más, ¿no es cierto? Si la respuesta fuera no, o sea, el tipo no tiene antecedentes, no tiene denuncias, no tiene atestados, no tiene acusaciones, no tiene sentencias condenatorias, ni nada por el estilo. Entonces yo puedo decir, bueno, para mí ese evento es un caso fortuito, ¿no? Eso, yo no tengo culpa en que este individuo haya hecho ese acto de espionaje, de esta violación de la intimidad personal. Eso no me es atribuible. Entonces, si yo pago la indemnización a la señora simplemente porque yo tengo más capacidad económica que mi empleado mañoso, pero no es que a mí se me pueda reprochar que existe este empleado mañoso, porque yo empresa no soy adivino. Sí habrá culpa in eligendo si es que este empleado si tuviera antecedentes. Entonces, si resulta que el tipo ha sido despedido 2 veces anteriormente por este tipo de acciones de otras empresas de seguridad, si resulta que ha tenido 7 denuncias que han acabado en sendos atestados y en su certificado de antecedentes policiales aparecen esos atestados, si tiene la base de datos del Ministerio Público, que tiene 2 investigaciones por atentados contra el pudor o contra la intimidad personal, ya pues, ¿no es cierto? Entonces ahí sí se puede atribuir una culpa in eligendo. A pesar de que este individuo tenía antecedentes de su mala acción, tú no tomaste el cuidado de enterarte de esos antecedentes. Entonces, que un maniático sexual haya entrado a tu empresa es tu culpa. Tú debiste impedir que una persona de esas características entrara a tu empresa, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre ser tercero civilmente responsable y tercero civilmente culpable, ¿no? Creo que ha quedado claro ese tema, me parece. Y si hubiese alguna duda, por favor, una vez como dije al comenzar en el chat, por favor me la escriben. Bueno, la persona jurídica, las consecuencias accesorias normalmente están en una de 2 situaciones, ¿no es cierto? La persona jurídica ha sido utilizada para cometer el delito, que es el caso de Odebrecht. Realmente a mí me parte el corazón cómo es que
todos o casi todos, ¿no es cierto?, pronuncian, y no sé si es solo en Perú, creo que también ya en la propia Brasil, Odebrecht. Bueno, el que sabe un poco de alemán sabe que los lexemas CH no se pronuncian ch, sino que se pronuncia como una J, ¿no es cierto? Así que es Odebrecht, ¿no? Si saben un poco de música clásica, un compositor de comienzos del siglo XVIII, finales del siglo XVII, Johann Sebastian Bach, ¿no? Bach se escribe Bach, ¿no? No hay absolutamente ningún ignorante que pronuncie pues Bach, ¿no es cierto? El que sabe un poco de música clásica sabe que ese apellido se pronuncia Bach. Bueno, pero sí hay ignorantes pues, con el apellido, ¿no? No se dice Odebrecht, como debería ser Odebrecht. Bueno, en fin, la ignorancia es así. Ese es un supuesto, ¿no? La persona jurídica ha sido utilizada para cometer delitos, ha sido la vía para cometer delitos. La otra es que la persona jurídica ha sido beneficiada con las acciones del delito. Eso pasó en la década de los 90 con la empresa América Televisión, ¿no? Y la razón por la cual ahora América Televisión tiene los dueños que tienen, como ustedes saben, es un consorcio en que mayoritariamente está el Grupo El Comercio como accionista mayoritario y como accionista minoritario el Grupo La República. Esto se debió a que los dueños de las acciones de América Televisión hicieron contrato de corrupción, y hacía literalmente un contrato de corrupción, ¿no? Conste por la presente que el señor fulano y el señor Mengano. Y bueno, Vladimiro Montesinos les dio dinero a los dueños de la mayor parte de las acciones de América Televisión, y este dinero fue insertado en el capital de la empresa. Entonces la empresa se vio fortalecida con dinero proveniente de un acto delictivo, ¿no? En cualquiera de estos supuestos operan las consecuencias accesorias de los artículos 104 y 105, ¿no es cierto? Esto es lo que hace el tema de la diferencia, digamos, ¿no? Y alrededor de esta diferencia es que vamos a estructurar un poco cómo se elabora una teoría del caso. Les había dicho, no es cierto que siempre se tenga que tener teoría del caso. No es así. Claro, las partes acusadoras sí tienen que tener teoría del caso, indubitablemente, pero las partes acusadas no. Entonces vamos a ver las partes acusadas cómo se pueden defender, y tienen en primer lugar las llamadas defensas afirmativas, ¿no es cierto? No, perdón, primero están las defensas negativas. Las defensas negativas son dos, ¿no? Negar los cargos y negarse a responder, por eso se llaman negativas, ¿no? Entonces, si la imputación es que usted, señor, ha cometido fraude en la administración de personas jurídicas, usted se ha apropiado de dinero de la empresa, usted como gerente general se ha apropiado de la empresa para su beneficio personal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Entonces, negar los cargos. Mentira, señor fiscal. No es cierto. Yo no me he apropiado de dinero de la empresa para mi provecho personal. Ya está. Segundo supuesto de defensa negativa, negarse a responder, ¿no? Usted se ha apropiado de $1.100.000 del capital social de la empresa XYZ, al cual usted era gerente general. No, señor. Yo no he hecho eso. ¿No es cierto? Esa es negar los cargos. Negarse a responder. Señor fiscal, con el respeto que se merece, no voy a contestar esas preguntas, ¿no? Esas son las formas de defensa negativa. Las defensas afirmativas se dividen en dos. Las defensas técnicas, eso por un lado, y luego lo que tenemos son las defensas de fondo, ¿no? Entonces vamos a ir primero con las defensas técnicas. Estas pueden ser dilatorias o perentorias, ¿no?
Las dilatorias van a requerir otra forma de defensa después, porque se llaman dilatorias en tanto que lo único que hacen es postergar la discusión del fondo en otro momento. No es que solucionamos el tema de fondo del proceso, sino que lo que hay es postergar eso para otro momento. Entonces tenemos dos temas, ¿no es cierto? Dos formas de estas defensas dilatorias. La excepción de naturaleza de juicio, donde yo aduzco que la vía procesal para hacer este proceso no es la vía presente, es otra vía. Por ejemplo, ahora el proceso inmediato es obligatorio. Si se dan 5 supuestos, se tiene que hacer proceso inmediato. No es que se puede, se debe. Entonces, si yo estoy en alguno de los 5 supuestos del proceso inmediato y me están llevando por el proceso común, excepción de naturaleza de juicio. No corresponde, señor. Esto debe ser llevado a la vía del proceso inmediato. O al revés, lo canalizan en el proceso inmediato y yo aduzco alguna razón de ley o alguna razón jurisprudencial de por qué esto no debería estar en proceso inmediato y por lo tanto yo pido que esto se canalice en un proceso común. Eso es el efecto de la excepción del tercer juicio. Y como ustedes verán, ahí no discuto el fondo, no discuto si soy inocente o soy culpable y tampoco cierro el caso. Lo único que va a pasar es que si me hacen caso, si me declaran fundada mi excepción, el proceso se irá a otro juez, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que ya gané el caso. La cuestión previa supone la falta de un requisito de procedibilidad expresamente previsto en la ley, y si este requisito no se ha satisfecho, entonces la solución es satisfacerlo, pues. Si hay que adjuntar un documento, bueno, se adjunta. Si hay que hacer un trámite previo, un paso previo, bueno, se hace pues ese trámite previo, ¿no es cierto? Y ya con eso el proceso recomienza o continúa. Las perentorias, las defensas técnicas perentorias, sí. Estas matan el proceso. Y se trata de las otras excepciones, ¿no es cierto? La improcedencia de la acción, la cosa juzgada, la prescripción, la amnistía, matan el proceso. Hay una defensa, un modo de defensa que tiene efectos variables. No se puede decir que sea perentoria, tampoco se puede decir que sea dilatoria, ¿no? Depende cómo se resuelve. Y ese tema es la cuestión prejudicial. Como ustedes saben, la cuestión prejudicial nos dice que en otra vía debe declararse algo que tiene que ver con el carácter delictuoso de la acción que se está investigando. Entonces, esa cuestión tiene que ser dilucidada forzosamente, ¿no? Porque si el interesado no hace esa vía previa, entonces por mandato del artículo 5, inciso 3 del Código Procesal Penal lo hace el fiscal civil. Así que sí o sí se va a hacer ese proceso o ese paso de la cuestión perjudicial y bueno, de ahí tiene que salir un resultado favorable o desfavorable al que interpuso esta cuestión, ¿no es cierto? Ya hemos sabido, ¿no es cierto?, que hay pues formas diferentes en que se puede resolver fundado, infundado, qué sé yo, y si se declarase algo que está implícitamente diciéndonos que el hecho materia de proceso es lícito, bueno, ahí se acabó el caso. Ya puedo cerrar el caso. Por lo contrario, si es que ese otro proceso, esa otra vía, nos dijera que el hecho sí es ilícito, bueno, entonces continuamos con el proceso penal, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos también ya como defensas de fondo dos formas posibles principales. La principal forma de defensas de fondo
son la prueba contra prueba. Con la prueba contra prueba, yo pongo en tela de juicio que una prueba del Ministerio Público merezca ser creída. Eso es lo que tengo que cuestionar. Entonces, si no logro ese fin de ponerlo en tela de juicio, obviamente lo más probable es que el juez crea en esa prueba. Y si cree en esa prueba, entonces yo ya estoy frito. Por lo contrario, si le siembro la duda al juez, esa prueba no merece ser creída, entonces puedo ganar el proceso por falta de una prueba suficiente. Muy bien. Entonces, un ejemplo de prueba contra prueba. Claro, hagamos una precisión sobre la prueba contra prueba. La precisión de prueba contra prueba es que tiene que ser pues una prueba fundamental. No única, no. Virtualmente en ningún proceso hay pruebas únicas. Virtualmente no las hay. No digo que es imposible, pero es muy poco probable que un proceso gire alrededor de una prueba. Entonces, como suelen ser varias pruebas las que apuntalan la acusación, no todas tienen la virtud de solucionar el caso con una respuesta de fondo. O sea, de decir, no, ya se acabó la imputación. La imputación no va más. La imputación se acaba de caer. Ya, absolución o sobreseimiento. Que eso pase con una prueba en específico no es tan fácil, no es tan frecuente. Eso, algunas pruebas tienen esa virtud. Se cae esa prueba, toda la imputación se viene abajo. Entonces, hablemos de un homicidio. Entonces, para homicidio tenemos algunos indicios. Tenemos indicios de móvil. ¿El homicida tenía razones para ver muerta a la muerta? Sí. ¿Qué sucede si yo demuestro móvil? Estoy simplemente señalando que es probable que el procesado haya matado a la agraviada. ¿Por qué? Porque tenía un móvil para hacerlo. Despecho personal, por ejemplo. Ya está. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener indicios posteriores. ¿Qué indicios posteriores? El tipo bailó en una pata una vez que la muerta se hubo muerto. Festejó la muerte de la muerta. Eso hirió mucho los sentimientos de la pariente de la muerte, ¿no? Que alguien tomara como motivo holgorio la muerte de un ser humano, bueno, no es pues precisamente muy bonito, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero eso, que el tipo haya celebrado la muerte de la muerta, ¿indica que la mató? No, igual, indica una probabilidad de que la mató. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la muerta fue muerta con un arma de fuego. Ya. ¿Se ha hallado el arma? No, no se ha hallado el arma. Ya. ¿Se le ha hecho la prueba de absorción atómica al procesado? Sí, pero hasta que se ubicó al procesado y el procesado fue llevado al laboratorio, ya habían pasado demasiados días, entonces la prueba salió negativa. ¿El procesado manejaba armas de fuego? Sí. Fotos suyas manejando armas de fuego. Vídeos subidos a su Facebook con él manejando armas de fuego. Ya. ¿Tiene un arma como la que produjo los disparos que mataron a la muerta? No. Ningún arma que tenga él registrado en su cambio. Es de la clase de arma que ha producido las heridas que mataron a la muerta.
bien. Habría una probabilidad más cercana si él tuviera una licencia para un arma y esa arma para la cual tiene licencia y que por lo tanto está probado que era suya, es compatible con las municiones encontradas en la escena del crimen, ¿no es cierto? Pero no, eso no existe. Entonces, que sepa manejar armas de fuego, ¿prueba que él mató a la muerta? No, solo lo hace probable. ¿Quién nos coloca al procesado como autor del homicidio? ¿Quién hace eso? Quien hace eso es una testigo. Ah, chispas. Ya. ¿Qué vio la testigo? La testigo dice haber visto al procesado llegando a la casa de la muerta, bajándose de una moto con un gran ramo de flores. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es que, como en las películas de mafiosos, debajo o dentro del ramo había un arma de fuego. Entonces, lo que otros testigos refieren, sin identificar al procesado, es que el encargado, digamos, de Rosatel de llevar las flores, una vez que tuvo a la muerta al frente, ¿no es cierto?, del ramo de rosas sacó un arma de fuego y disparó en contra de la muerta. Y se murió la muerta, ¿no es cierto? Los que han visto al tipo disparando no han podido identificar al procesado, pero en la puerta del edificio sí. Una testigo dice, sí, el que vi es el acusado. Parece ser que en la escalera, mientras ascendía al departamento de la muerta, se puso un casco y lentes negros. Parece ser. Entonces cuando llegó pues ahí y hubo gente que sí lo vio disparar, ya el tipo estaba con su casco y sus lentes negros. No se podía saber que era él. Muy bien. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona ha hecho un virtual acoso sexual, la testigo me refiero, ha hecho un virtual acoso sexual contra el procesado. Le ha declarado su interés amoroso de diversas maneras, pero el procesado jamás lo aceptó. Jamás aceptó tener algún tipo de vínculo sentimental o sexual con él. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que hago en la prueba contra prueba? Lo que hago es decir, debido al despecho que tuvo esa testigo, la testigo no es creíble, señor. Tengo que trabajar eso. No basta que yo diga que la testigo ha expresado su interés amoroso o sexual, no sé, o ambas cosas, sobre el procesado. Eso tengo que probarlo. Eso tengo que probarlo. Y eso nos probandi de la defensa. Ya, pero eso no es teoría del caso, pues. Eso no es teoría del caso. ¿Por qué no es teoría del caso? Porque al decir, señor juez, no le crea a la testigo, no le crea, porque la testigo está hablando despechada, ¿no es cierto? Ella ha querido conmigo, que yo nunca quise con ella. Y no solamente eso, se me pasó la mano. Realmente para rechazarla, la desprecié, la herí sus sentimientos. Ahora veo que no era necesario ser tan cruel. Bastaba decirle, flaca, te agradezco el buen gusto, pero no, pues, no estoy disponible. ¿No es cierto? Pero no, se me pasó la mano, señor juez. Realmente la insulté, la humillé, ¿no? Le dijo que era una fea horrible, que era más fea que dos patadas seguidas en la panza, en fin. La humillé, pues. Entonces, al humillarla, no solo rechazarla, sino humillarla, está despechada. No puede ser creíble esa testigo. Con lo cual, fíjense ustedes las circunstancias de que lo único que tengo son pruebas periféricas, pues no es cierto. Claro, si solo tengo pruebas periféricas, pero la única prueba directa es esta chica, y a esta chica no le puedo creer,
Al traerme abajo el testimonio de esta chica, se viene el caso abajo, pues, ¿no es cierto? Ya el fiscal solo se queda con elementos circunstanciales que no hacen masa crítica para que el juez se cree convicción de que el procesado es culpable de ese homicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es teoría del caso. ¿Por qué? Porque teoría del caso es una explicación del fondo de la causa. Cómo pasaron los hechos del proceso. Eso es teoría del caso. En prueba contra prueba yo no estoy dando una versión de cómo se murió la muerta. O no estoy dando una versión de quién sería el autor de la muerte de la muerta. Yo me estoy centrando en un tema externo a la historia, ¿no es cierto? Me estoy centrando en la testigo no merece ser creída. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Así que no llamemos a eso teoría del caso. Si yo voy al proceso como abogado de la defensa con una excepción de improcedencia de la acción, ahí no hay teoría del caso. Ustedes saben bien de qué se trata una excepción de improcedencia de la acción. Una excepción de improcedencia de la acción es decir, así fuese verdad lo que dice el fiscal, eso no sería delito. Esa es la naturaleza de una excepción de improcedencia de la acción. Así fuese cierto lo que está diciendo el fiscal, ello no sería delito. Hay algunos desadaptados, ¿no es cierto?, que creen que la excepción de improcedencias consiste en refutar al fiscal, ¿no? El fiscal dice que hizo tal cosa. Mentira, señor juez, yo no hice eso, yo hice esto otro. Y estos idiotas, digo, estas personas creen que con eso van a ganar una excepción sin presencia de la acción. Obviamente no. Si yo en una excepción estoy diciendo, mentira, señor, las cosas no pasaron como dice el fiscal, pasaron de otra forma, entonces ya eso no va a una excepción, ya eso va a una teoría del caso, pues. El fiscal tiene una teoría del caso, las cosas pasaron así. Yo como defensa digo, no, mentira, no pasaron así, pasaron de otra forma. Entonces ahí sí estamos hablando de teoría del caso, ¿no es cierto? Hay también algunos desadaptados, ¿no es cierto?, que para el tema de la prescripción también, ¿no? Se hace un escrito de excepción de prescripción de 89 páginas y los muy idiotas, digo, los muy tosudos, se ponen a contar toda la historia y hacen reflexiones si realmente el señor fiscal tiene elementos de convicción sobre cada uno de los elementos de su versión de los hechos, que el señor fiscal está especulando, que se está excediendo, que, en fin, una serie de idioteces cuando en una excepción de improcedencia, perdón, de prescripción, lo único que interesa son las fechas. Señor, según la acusación fiscal, el hecho sucedió en tal fecha. Según el Código Penal, esta cosa que según el fiscal yo hice, se llama el delito tal, según el artículo tal del Código Penal, ese delito tiene una pena máxima de tanto, según el artículo 80 y tantos, esa pena máxima es el tope de la prescripción. Bueno, entre la fecha de comisión del delito y la fecha de la formalización de la investigación perpetrada en mi contra, ha pasado más tiempo del tiempo máximo de la prescripción, por lo tanto el hecho ya prescribió, ¿no? No tengo por qué meterme a contar toda la historia, es una cosa absolutamente absurda, pues ojalá de los pelos, ¿no es cierto? Entonces tampoco en una sesión de prescripción no hay una teoría del caso, en lo absoluto. Se trata entonces de que solo hay teoría del caso cuando se trae, ¿no es cierto?, una versión alterna. Esta versión alterna puede tener dos formas. La versión alternativa, ¿no es cierto?, o la coartada. La versión alternativa usualmente va, y eso lo vamos a ver luego en la teoría del caso de la defensa, en los factores extintivos y modificatorios, ¿no? Entonces, sí, la maté, pero fue en legítima defensa. Sí, la maté, pero fue por estado de necesidad. Sí, la maté, pero fue por error de tipo. Sí, la maté, pero fue por error de prohibición. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esa es versión alternativa. También entra en versión alternativa una causalidad distinta. No, la muerta se ha muerto de disparos de arma de fuego, pero se suicidó. Yo no lo disparé, ella se disparó solita. ¿No es cierto? Ahí hay una causación diferente, ¿no? Una causa diferente. Sí, ella fue asesinada a balazos, pero no por mí.
fue otra persona la que le disparó. Y dentro de las posibilidades para que yo diga eso, no fui yo quien le disparó, debe haber sido otra persona, está el tema de la coartada. La coartada también entra como teoría del caso, ¿no? La coartada, como ustedes saben, es sustentar, no solo decir, es sustentar, probar que al momento de los hechos yo estaba en otro lugar. Por supuesto que la coartada solo funciona, así como la prueba contra prueba, solo funciona contra la prueba decisiva, la prueba fundamental, ¿no es cierto? La prueba que si me la traigo abajo, se viene abajo la acusación del fiscal. Bueno, igual, la coartada solo funciona en ciertos supuestos. ¿Qué supuestos? Cuando el delito requiere presencia física. Ejemplo de eso, por lo menos hasta ahora, pero ya va a venir una forma alternativa. Prepárense para eso. Probablemente yo ya no lo vea, ya esté bien guardadito en mi tumba, o ya mis cenizas estén esparcidas por algún lugar del universo. Pero probablemente ustedes sí lo van a ver, ¿no es cierto? Violación sexual, hasta ahora, violación sexual requiere presencia física, ¿no? En el lugar donde la violada fue violada, ahí tiene que estar el violador, pues el violador está en otra parte. Entonces, ahora es imposible cometer violación. Ahora, pero acuérdense de mí, cuando yo ya esté en mi tumba, sí va a ser posible en el futuro, y no muy lejano, violar a control remoto. Y recuerden que una de las formas de violar es introducir objetos en ano y vagina. Bueno, muy pronto tendremos robots, ¿no es cierto?, que se puedan enviar a violar a una persona, ¿no es cierto? Y bueno, podría suceder como en una película medio anime que hizo Scarlett Johansson, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella hace de una suerte de ex detective japonesa que como Robocop casi la matan, pero bueno, se logró rescatar su mente para ponerla en un cuerpo cibernético. Y ahí, por ejemplo, la película empieza con el atentado hecho por una geisha robot, ¿no? Esta mata a un empresario y bueno, cuando entra Scarlett Johansson a intervenir al robot, el robot trata de agredirla, bueno, Scarlett tiene que disparar, con lo cual se pierde la huella, ¿no? Al dispararle ya no se sabe quién ha programado ese robot para hacer ese tema. Probablemente los futuros robots, a ver, ¿quién ha estado escribiendo este signo raro? ¿Quién ha hecho este signo? Oh, estaba un poco distraído yo. Bueno, qué lástima que me hubiera gustado ver quién hizo este garabato para separarlo de la sala. Bueno, entonces, sí, es probable que se haga esta violación a control remoto y luego el robot se suicide, ¿no? Queme su procesador central para que nadie sepa quién lo envió, ¿no? Eso va a ser bastante frecuente. Lo mismo va a pasar con los homicidios, ¿no? Ya no necesariamente debe ser un ser humano, ¿no? Claro, cuando se empieza a matar con robots o con drones, o cuando se empieza a hacer violaciones sexuales, mandando robots para que violen, obviamente la coartada no va a servir, pues, ¿no es cierto? Si quien ha hecho la violación es un robot, lo que interesa es quién mandó el robot, ¿no? No nos interesa dónde estaba el que mandó al robot al momento de la violación, eso es lo de menos, ¿no es cierto? Pero bueno, en los delitos que requieren presencia física, una manera de la teoría del caso es la coartada, ¿no? Probar que yo estaba en otro lugar al momento de los hechos. Entonces, por lo tanto, no pude haber cometido esta clase de delitos. Donde ustedes verán que ya no tiene sentido hablar de coartada es, por ejemplo, el delito informático, ¿no es cierto? Si yo entro a la base de datos del BCP y le saco pues a Roque Benavides, ¿no es cierto? Le saco 14 milloncitos de dólares de sus cuentas y las paso a mi cuenta. La verdad que yo haya estado en Marte, en Sumatra, en Canadá o en la India, no tiene absolutamente ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia dónde estaba yo al momento de que esa operación
de hackeo del sistema, la base de datos del BCP, se haya producido. Entonces hay que saber dónde se usa o en qué caso se usa la coartada. No es un tema universal. Bien, entonces tenemos un elemento fundamental que, por favor, grábese bien esto en la mente. No lo ha dicho la doctrina de la litigación oral. Los litigacionólogos se han olvidado de esto. Los litigacionólogos dicen que la teoría del caso tiene 3 elementos: proposiciones fácticas, pruebas y calificación jurídica. Y se olvidaron de lo principal. Detrás de los hechos, las pruebas y la calificación jurídica viene la pretensión. Pues, ¿qué quieres al final del proceso? Bueno, obviamente el Ministerio Público lo que quiere es la condena penal. Si es que no hay actor civil, también el Ministerio Público buscará la condena civil. El actor civil solo puede pedir condena civil, ¿no? O sea, la condena a pagar una indemnización. Está prohibido, ¿no es cierto?, de pedir sanción. Así que ninguna pretensión del actor civil puede dirigirse directa o indirectamente a fines penales, ¿no? Esto no solo lo dice el 105 del Código Procesal Penal, sino también lo dice el Acuerdo Penario 5/2011, Fundamento Jurídico 13. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente moral en la colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar con elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas las facultades de este apuntan formalmente a la acreditación, aseguramiento y pago de una reparación civil. Ya. Esto que acabo de citar, Acuerdo Penario 5/2011, Fundamento Jurídico 13, doctores, lo han olvidado hasta sus propios autores, hasta los que han suscrito a este acuerdo plenario, a veces sacan resoluciones que olvidan esto. ¿Qué significa este Fundamento Jurídico 13, segundo párrafo? Significa lo siguiente: yo debo hacer una clasificación de qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer el actor civil. Entonces, hay, ¿no es cierto?, elementos que tienen un campo común entre la imputación penal y la imputación civil, ¿no es cierto? El nexo causal, por ejemplo. El nexo causal sí le interesa a los dos, al fiscal y al actor civil. ¿Por qué? Porque si no hay nexo causal, ya no solo no hay responsabilidad penal, sino tampoco hay reparación civil, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el homicidio. No hay nexo causal, ¿no? Su ex enamorado es el acusado de haberla matado. Le llevó, haciéndose pasar por un mensajero de Rosatel, le llevó un inmenso ramo de flores. En realidad dentro del ramo de flores había un arma de fuego, una escopeta de cañón recortado, ¿no es cierto? Y se disparó pues dos perdigonazos en la cara, ¿no? Ya tuvieron que reconstruir, ¿no es cierto? No reconstruir, tuvieron que recoger lo que fue la cabeza de la ex enamorada, ¿no es cierto?, con cucharita y espátula, ¿no es cierto?, una bolsita plástica, y los restos, ¿no?, los sesos, los huesos, en fin. ¿Por qué? Bueno, ese era el día del matrimonio de ella, pues ella se iba a casar con otra persona. Entonces el ex dijo: no, si no vas a ser mía, no serás de nadie. Y ya, pues, la mató. Bueno, él, por ejemplo, se defiende con una coartada. Mentira. Yo no estaba en la casa de mi ex enamorada al momento que alguien le disparó 2 perdigonazos en la cara, el día de su boda. Yo no estaba ahí. Yo estaba en Chiclayo, en Pimentel, perdón, en Pacasmayo, corriendo olas. No, en Pimentel, disculpe la confusión. Yo estaba en Pimentel corriendo olas. Imposible que yo haya estado ahí en la casa de mi ex enamorada disparándole en la cara. ¿Con eso qué logro? Con eso, en lo penal, ¿no es cierto?, ya demuestro que yo no soy el autor. Y en lo civil, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso? Ya no hay nexo causal.
la muerte de la muerta no la causó el procesado. Bueno, si la muerte de la muerta no la causó el procesado no tiene por qué indemnizar, pues. Ya no es solo que no va a salir condenado, sino que ya tampoco tiene que indemnizar. También está las causas de justificación. Hay causas de justificación en el 1971 y 1972 del Código Civil. La legítima defensa está en el Código Civil. El estado de necesidad está en el Código Civil. Si hay legítima defensa, hay estado de necesidad, igual, ya no solo no soy responsable en lo penal por el artículo 20, sino que tampoco soy responsable en lo civil por el 1971 o el 1972 del Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, claro, si hay una discusión sobre causas de justificación, eso le incumbe al fiscal y le incumbe al actor civil. Porque si hay una causa de justificación, ya no hay ni indemnización ni condena penal, ¿no? Entonces hay que tener eso muy presente. Hay entonces temas exclusivamente penales y por lo tanto el actor civil no tendría por qué tener pretensiones al respecto por este mandato. Entonces, los propios autores de este acuerdo plenario suelen decir esa idioteza, por si acaso. Pero no, si hay que permitirle que presente pruebas, está en el 105, está, el actor civil puede presentar pruebas. Oye, y yo te digo, oye, juez supremo, tú has firmado un acuerdo plenario, tú lo has firmado. Y en ese acuerdo plenario dices que todo lo que haga el actor civil, tiene que ver con la responsabilidad civil. O sea, sí puede presentar pruebas, pero si tienen que ver con la reparación civil, pues. No es simplemente que, no, pero puede presentar pruebas. Sí, pero pruebas de la reparación civil. Oye, puede pedir nulidades, puede articular una nulidad, sí, pero si tiene que ver con la reparación civil. Oye, puede apelar, sí, idiota, puede apelar, pero sobre la reparación civil. No es que pueda apelar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso no es solamente que lo diga el profesor Chinchay, eso lo has dicho tú, juez supremo. Estás en el acuerdo penal del 5/2011. O sea, estás firmando cosas que no entiendes que firmas, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Bueno, en fin. ¿Qué cosas tienen que ver exclusivamente con lo penal? Las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. En principio también, los elementos subjetivos distintos del dolo también. Solo tienen, salvo excepciones, solo tienen exclusiva responsabilidad penal. Por ejemplo, si mató a la muerta, ya, está bien, hay nexo causal, sí mató a la muerta, ya, pero usó un arma de propiedad del Estado. Usar armas del Estado, 46A, ahí hay un agravante. Pregunta de oro, ¿debería permitírsele al actor civil probar eso? No. ¿Pero por qué no? Si puede presentar pruebas. Acá está la respuesta. Sí, pues, puede presentar pruebas, pero pruebas que tengan que ver con la reparación civil. ¿Qué tiene que ver en la responsabilidad civil que el arma de fuego usada haya sido propia del Estado? ¿Qué diferencia hace eso? En lo civil. Ninguna. Absolutamente ninguna. Es totalmente irrelevante. Que el arma haya sido propiedad del Estado y se configure el agravante del 46A, solo tiene un significado penal. Agrava la pena. ¿No es cierto? No sube el monto de la reparación civil. No, solo agrava la pena. Por lo tanto, ¿a qué le importa al señor procesado? Fíjense ustedes cómo no saber leer, no tener comprensión lectora, nos hace perder esto. Al actor civil no le está permitido pedir sanción. Reparemos en una cosa. Ya, sí voy a pedir yo prueba de que el arma usada era a favor del Estado. ¿Qué estoy haciendo cuando yo, actor civil, pruebo que el arma era propiedad del Estado? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que a este perro ya no le pongan 15 años de pena privativa de libertad, sino que le pongan 20. ¿Por qué le están pidiendo 20 y no 15? Porque el arma era de propiedad del Estado y se configura un agravante. Entonces, ¿qué acaba de hacer el actor civil? Acaba de pedir más sanción. Hay 5 años de sanción que se van a imponer porque él, el actor civil, probó que el arma era de propiedad del Estado. O sea, le estamos permitiendo pedir sanción. Al probar él eso,
lo estamos habilitando para que ahora la pena del procesado sea 5 años más. Entonces estamos traicionando el 105, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Temas de exclusiva implicancia civil. El patrimonio. Quiero saber cuánto dinero tiene, qué cuentas bancarias tiene, qué vehículos o qué propiedades tiene inscritas en su NAR. ¿Por qué? Porque de ahí me voy a cobrar la reparación civil. Pues si él no tiene dinero en efectivo, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es rematar esos bienes que tenga o hacer un embargo sobre sus cuentas bancarias y de eso me voy a indemnizar. Entonces, averiguar cuánto patrimonio tiene el procesado es un tema exclusivamente civil. El cumplimiento de la orden de inhibición, y la orden de inhibición es la prohibición de vender o grabar. ¿Ya? Hacer actos de investigación para ver si en efecto el señor no está disponiendo del bien, tiene una connotación civil, ¿no es cierto? Porque la orden de inhibición pretende hacer permanecer el bien para los efectos de luego poder ser restituido a su legítimo propietario. Pero también hay hechos de relevancia mixta, o sea que tienen que ver con lo civil y con lo penal. Y aquí tienen ustedes, ya les puse el ejemplo, la causa del resultado. Si el señor prueba que estaba, ¿no es cierto?, en Pimentel corriendo olas al momento en que la muerta se murió en un depa de Miraflores, ¿no es cierto?, ya no hay responsabilidad penal, tampoco hay responsabilidad civil, ¿no es cierto? Entonces, ahí eso sí le interesa al actor civil, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero probar que es mentira que el señor está en Pimentel. Quiero probar que, por ejemplo, el boleto que le dio Cruz del Norte, que dice ese boleto que el señor viajó a Chiclayo el día tal, que ese boleto es más falso que billete de 30 soles. Quiero hacer actos de investigación que demuestren que en la base de datos de Cruz del Norte no está ese boleto, que ese boleto ha sido otorgado con fecha falsa después para darle una coartada al miserable. Eso sí es interés del actor civil. ¿Por qué? Porque, repito, si este señor procesado prueba su coartada, ya no hay reparación civil, pues, porque ya no hay nexo causal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por supuesto, las partes acusadas lo que buscan es la absolución o la atenuación de la responsabilidad, ¿no? Esa es una opción que tienen que tomar las partes. La atenuación, cualquier atenuación, no se basa en una vaga conmiseración, ¿no? Por ejemplo, hay algunos abogados despistados que hablan del principio de humanidad de las penas, y algunos jueces desadaptados o desorientados también le hacen caso, ¿eh? El principio de humanidad de las penas tiene que ver con la forma de la ejecución penitenciaria, tiene que ver con las condiciones de la cárcel, ¿no es cierto? Eso es el principio de humanidad de las penas. No, no es decir, señor juez, no sea malo, pe, la ley dice 15 años, pe, pero 15 años mucho, pe. Un poquito de corazón, pe, señor juez, pe. Póngale 10, pe. No sea malo, pe. Sí, señor, pero ¿por qué le tendría que poner 10 si la ley dice mínimo 15? Por el principio de humanidad de las penas, pe. Nada que ver, ¿no es cierto? Repito, el principio de humanidad de las penas es un principio de derecho penitenciario, no es un principio del derecho penal. Por lo menos no es un principio de nuestro derecho penal, ¿no? Probablemente en algún otro lugar del universo sí sea parte del derecho penal, pero no es en Perú, no es parte del derecho penal, es derecho de ejecución penal o derecho penitenciario. Entonces, claro, si yo voy a decir, bájele la pena, no es, señor juez, no se malepe, no. Si voy a hacer esto, es que esto se debe a que yo estoy citando atenuantes privilegiadas o atenuantes comunes, ¿no es cierto? Y también a beneficios premiales, ¿no? Como confesión sincera, colaboración eficaz, terminación anticipada, ¿no es cierto? Ahí es donde yo baso mi pretensión de que me bajen la pena, pero no, no sea malo, señor juez, ya ¿no es cierto? Ya. Lo mismo la pretensión civil. No es la capacidad económica lo que tiene que ver. Una cosa es cuánto daño causó y otra cosa es si lo puede pagar o no. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué es importante que se le ponga al perro
el monto que realmente causó, más allá de que lo pueda pagar o no. Entre otras razones, porque la situación del obligado puede variar. El obligado puede sacarse la tinta o puede recibir una herencia. Y entonces el procesado, que era un pobre diablo, ¿no es cierto? De pronto pasa a tener una cantidad de dinero en el que ya puede pagar la indemnización completa. Si es que el juez fue lo bastante idiota de confundir lo que él merecía pagar con lo que él estaba en capacidad de pagar, si el juez fue lo bastante idiota para confundir una cosa con la otra, ya le arruinó la posibilidad de reparación a la víctima. Pues. Ahora que el causante del daño ya es millonario, pues se sacó la tinca por recibir una herencia, ya puede cumplir con toda la reparación, pero ya no tiene que hacerla. Pues, ¿por qué? Porque el idiota confundió lo que merecía pagar en justicia con lo que podía pagar económicamente. ¿No? No tiene nada que ver. Bueno, sobre teoría del caso, seguramente ustedes no desconocen que el doctor San Martín abomina de esa expresión, ¿no? Le causa dolor de barriga al doctor cada vez que escucha esa teoría del caso, ¿no? Entonces, si ustedes trabajan en procesal penal y al momento tienen que litigar ante el doctor San Martín, nunca digan la frase teoría del caso. Y si van a presentar un escrito ante la sala que preside el doctor San Martín, no pongan en ese escrito la frase teoría del caso, ¿no es cierto? Eso le da dolor de muelas al doctor San Martín. ¿Por qué no? Porque en realidad teoría del caso es un concepto del modelo adversarial. Nosotros no somos un modelo adversarial. ¿Y qué significa teoría del caso? Significa que el juez, el juzgador, ¿no? Que puede ser el jurado o puede ser un juez profesional. En Estados Unidos también hay juicios con solo juez profesional, como acá en Perú, que sin jurado. No son muchos, pero hay. Hay una buena cantidad de juicios que solo son con un juez, ¿no? No hay jurado. Pero bueno, el juzgador, quien quiera que sea, el jurado o un juez profesional como nosotros, está impedido de hacer una tercera versión. El juzgador o toma toda la pretensión de la defensa o toma toda la pretensión del fiscal. Punto, ¿no es cierto? No dice, no, o sea, el señor no dice, pero sí fue homicidio, pero fue un homicidio atenuado. No puede. El cargo es homicidio agravado. Oye, pero yo lo veo como homicidio atenuado, ¿eh? Como homicidio privilegiado, o sea, digamos, con pena menor, ¿no? Sí, pues, pero el fiscal no ha pedido eso. El fiscal ha pedido condena por el delito agravado. Entonces, o lo tomas o lo dejas, ¿no es cierto? O condenas por eso que ha pedido el fiscal, o absuelves, pero no puedes decir, no, lo voy a condenar, pero en realidad voy a bajar la pena, pues, porque el tipo penal es un tipo penal atenuado. No. Mi patrocinado sí cometió el delito, pero lo hizo en legítima defensa. Yo como juez o como juzgador, yo digo, pero esto no era legítima defensa, esto era estado de necesidad. Hermanito, ¿lo tomas o lo dejas? Es que la defensa no está diciendo estado de necesidad, pues la defensa dijo legítima defensa. Así que a eso o le dices sí o le dices no, pero no me hagas una tercera vía. Ya, muy bien. Entonces, sobre eso hay que trabajar ese cuidado, ¿no? Por eso es que el doctor San Martín abomina de teoría del caso. ¿Por qué? Porque nosotros en Perú somos de la corriente romano-germánica y en la corriente romano-germánica esa limitación, ¿no? O yo tomo la pretensión de la defensa o yo tomo la pretensión del fiscal, pero no puedo crear una tercera versión, eso no existe. En Perú y casi todo el mundo iberoamericano, el juez, ¿no es cierto?, puede tomar en todo o en parte la pretensión del acusador, tomar en todo o en parte la pretensión de la defensa y puede introducir su propia versión. ¿Cómo es que el juez logra su propia versión? Que no es de la defensa ni es la del procesado, la del el acusador. Me opongo de oficio a la intención fiscal de sobreseer. Esa es una de las herramientas por las cuales yo, juez, hago mi propia versión del hecho.
yo puedo hacer calificación alternativa. El señor fiscal acusa por estafa, y el juez dice, no, esto es delito, pero no es estafa, esto es apropiación ilícita. Ahí estoy haciendo yo, juez, mi propia versión, no es la versión del fiscal, es una versión distinta. A través de las preguntas judiciales, ¿no? La litigación oral nunca prevé la posibilidad que el juez haga preguntas. Pero en el sistema romano germánico sí, los jueces hacen preguntas. Y con las respuestas que obtienen los jueces, ellos hacen su propia versión de qué cosa pasó. Y por supuesto, estamos en la prueba de oficio. A través de la prueba de oficio, el juez hace su propia versión de los hechos. Entonces, tengamos esa premisa. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura de cómo se hace una teoría del caso. Ya hemos dicho, la primera parte es la proposición fáctica. ¿De qué son las proposiciones fácticas? Entonces, separemos, ¿no? Para las partes acusadoras, se trata del tipo, objetivo y subjetivo, y se trata de las circunstancias. Entonces, yo tomo oraciones gramaticales, porque esos son las proposiciones fácticas, son oraciones gramaticales, y estas oraciones gramaticales versan sobre los elementos del tipo, versan sobre las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes, las circunstancias posteriores. Sobre eso es que yo trabajo proposiciones fácticas, ¿no? También las circunstancias modificatorias. Tengo que prever las atenuantes, sobre todo el fiscal, con su deber de objetividad, si hay atenuaciones, tiene que ponerlas. Y las circunstancias agravantes, ¿no? Los agravantes comunes o privilegiadas. Para las partes acusadas, se trabaja por proposiciones fácticas, si es que va a haber teoría del caso. Ya hemos visto, no siempre teoría del caso. Se tienen que hacer estas oraciones gramaticales llamadas proposiciones fácticas para los hechos impeditivos, los hechos extintivos y los hechos modificatorios a favor, ¿no? No modificatorios en contra, sino modificatorios a favor. Los atenuantes y los beneficios legales. Entonces, ¿qué tenemos? Un ejemplo de extintivos. Se trata de algunos requisitos de procedibilidad que, si se cumplen, extinguen la acción penal, ¿no? Por ejemplo, el caso de libramientos indebidos, girar cheques en blanco. No en todos los supuestos, pero sí en varios de estos supuestos, lo que hay es un tema de ser requerido por una carta notarial por un protesto. Y si yo pago dentro del plazo que se me da, por ejemplo, en la carta notarial, se extinguió la acción, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. Dentro de hechos impeditivos, tenemos los errores invencibles. Esos impiden que haya responsabilidad penal. Entonces, un error de tipo invencible, un error de prohibición invencible o un error de comprensión culturalmente condicionado invencible son hechos impeditivos, ¿no? Impiden que se genere responsabilidad. Si es que mi pretensión no es salir absuelto, sino ver rebajada la pena, entonces, claro, puedo invocar hechos modificatorios a favor. Los hechos atenuantes, ¿no? Atenuantes comunes. Reparé espontáneamente el daño, por ejemplo, ¿no? Actué por un móvil noble, por ejemplo, ¿no? Y si hay beneficios legales, también, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy importante en cuanto al tema de los beneficios. Tiene que ver con lo siguiente. Hay una forma de ser beneficiado de manera temprana de
rebajas de la pena si es que se hace desde el comienzo. Esto se llama confesión sincera, ¿no? Si yo confieso, cuanto más temprano confiese, mejor, ¿no es cierto? Pero normalmente no es que yo solamente confieso, pues. Normalmente si voy a confesar, quiero someterme a algo que me asegura que voy a recibir los beneficios legales. Y esto se llama terminación anticipada. Si la información que voy a aportar vía confesión es muy importante para esclarecer los hechos, si es que lo es, si es que lo fue, ¿sí? Entonces vamos a tener algo súper interesante. Yo casi podría reducir mi pena a la mitad. Casi. ¿Por qué? Porque el máximo de el beneficio por confesión es 1/3. No tengo que recibir 1/3. La ley dice puedo recibir hasta 1/3. Hasta 1/3. Supongamos que la información que doy es tan importante, tan determinante, que en efecto me dan 1/3. Ya. Por el 471, por comprenderme la terminación anticipada, yo recibo 1/6 menos de pena. 1/6 más 1/3 casi llegan a ser la mitad de la pena menos. Entonces, por decir algo, yo merecía 20 años de pena privativa de libertad. Bueno, podría irme con 11 años de cárcel. No es un paraíso estar 11 años en la cárcel, ni un solo día en la cárcel deja de ser el infierno, pero entre 11 y 20 definitivamente, pues 11, no vamos a decir que es mejor, sería humor negro decir que es mejor, pero sería menos malo estar 11 años que estar 20 años, ¿no es cierto? Pero para asegurarme que mi pena merecida de 20 baje a 11, la mejor vía es la terminación anticipada. Bueno, ¿qué me puede perjudicar para recibir la terminación anticipada? El problema es que la terminación exige que haya unanimidad en los procesados. Entonces, si yo tengo 2 coprocesados y uno de ellos es terco, es necio, es lo bastante idiota para pensar que basta negar los cargos y porque yo niego los cargos se acabó. Y eso no es verdad. Entonces ya, ese idiota que no quiere confesar, que cree que porque hace negacionismo, no, yo no cometí, ya cree que con eso nomás ya va a salir absuelto. Bueno, ese miserable me arruina pues la terminación, porque la terminación, vuelvo a decir, exige unanimidad. Todos los procesados se tienen que acoger. Entonces, yo puedo aducir ese beneficio del 160 de la terminación dentro de mi teoría del caso, ¿no? Y puedo decir, mi cliente merece 1/3 menos. ¿Por qué? Porque mi cliente ha confesado desde el inicio. Y lo que ha aportado con su confesión ha sido muy importante para el esclarecimiento de este caso. Entonces, ahí también, ¿no? Una vez más, como verán, incluso con los beneficios legales se opera, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? No hay base en una vaga conmiseración, ¿no? O sea, señor juez, mire la cara de perro asustado que tiene mi patrocinado, ¿no? Tenga misericordia de él y bájele la pena, pero no sea malo, ¿no es cierto? No. Señor, mi cliente, según consta de su declaración a folio 82, confesó todo, lo cantó todo, ¿no? Vio el pasado, el presente y el futuro. Ya. Entonces, como confesó desde el comienzo, mi cliente merece
1/3 menos de la pena. Claro, una vez más, el juez de juicio hace la pregunta, pero si señor, si su cliente confesó desde el comienzo, ¿por qué no se acogió a la terminación? Bueno, porque el idiota de su coacusado creyó estúpidamente que haciéndose loco iba a salir absuelto. Entonces, el idiota este, por negarse a someterse, bueno, le cortó la posibilidad a mi cliente. ¿No es cierto? Porque como usted sabe, el código exige unanimidad de los procesados, ¿no? Y ese no ha sido el caso. Los factores de desviación de autoría, o sea, sí, la muerta fue muerta por un arma de fuego, pero yo no lo hice, lo hizo otra persona, son también hechos extintivos, ¿no? Juegan en ese factor. Bueno, estas oraciones gramaticales, la idea es que cada proposición sea una sola oración, ¿no? No meter varias. Algunos ejemplos que voy a poner sí tienen varias, ¿no? Pero en la medida de lo posible hacer que una proposición fáctica tenga una sola oración gramatical. Puede ser una oración gramatical con varias circunstancias, pero una sola oración. Y claro, un hecho para cada oración y una oración gramatical para cada hecho, ¿no? Puede haber agrupaciones, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado con eso para que no se pierda, digamos, un poco la secuencia de construcción de la teoría del caso. No hay que incluir en ese fraseo terminología jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Le quitó su cartera a la víctima al tiempo que la apuntaba con un cuchillo. Esto es describir naturalísticamente lo que es un robo agravado con arma blanca, ¿no es cierto? Pero no debo enunciarlo con términos derechológicos, ¿no? El acusado robó de modo agravado bajo amenaza con arma blanca, ¿no? Le quitó su cartera a la víctima al tiempo que le apuntaba con un cuchillo. Yo estoy describiendo lo que es un robo agravado sin llamarlo robo agravado. ¿Por qué? Porque acuérdense, esa es la tercera parte de la teoría del caso, la calificación jurídica. También, ¿no? Otro ejemplo. La penetró vaginalmente luego de haberle estampado 2 puñetazos y advertirle que si no dejaba de resistirse la mataría. En lugar de decir la violó bajo violencia y bajo amenaza de continuar dicha violencia hasta su muerte en caso de resistencia, porque estoy usando términos jurídicos. Esto es para que el juez no se vea forzado o no sienta que yo lo quiero forzar a calificar los hechos. Al separar y en el momento de la proposición solo describir en términos naturalísticos cada elemento sin introducir jerga jurídica, estoy haciendo como que respeto la autonomía y criterio del juez. Esto se puede equiparar, mis queridos doctores, a la consulta con un médico. Si ustedes van a un médico y el médico dice, oye, creo que tienes un enfisema pulmonar. Pero ¿sabes qué? Aquí no tenemos cómo tratarte. Entonces yo te recomiendo que, no sé, vayas a un hospital del MINSA con tu seguro SIS y le digas pues al doctor, ¿no? Oye, doctor, me he tomado esta tomografía y según esta tomografía tengo un enfisema pulmonar y mi doctor de, no sé, de un hospital parroquial o de un consultorio parroquial me ha dicho que el mejor tratamiento para el enfisema es tales pastillas. Si ustedes van y le dicen al médico del Ministerio de Salud, doctor, por favor, deme estas pastillas porque yo ya me he visto con el doctor fulano de tal establecimiento y él me ha dicho que estas pastillas son lo mejor para este mal, ¿no es cierto? Lo que vamos a motivar es que ese médico dice, bueno, si tanto confía usted en ese médico, bueno, señor, ¿no? Agarre su ticket, métaselo al bolsillo y vaya ese médico, pues, ¿no es cierto? No, a ningún médico le gusta eso, a ninguno. No, no, no. Si tú vienes a mí, es porque estás confiando en mí, pues. Porque, ¿confías en mí o no confías en mí? Sí, sí, doctor, sí, por supuesto confío. Ya, entonces, pues ya. Yo te voy a dar mi diagnóstico y yo te voy a dar mi tratamiento. No me vengas
con que como el doctor fulano te dijo, yo tengo que hacer lo que dice el doctor fulano. O sea, bueno, algo parecido, ¿no? La misma idea subyace aquí. No le impongamos calificación. Describamos naturalísticamente las posiciones fácticas sin usar terminología jurídica y después, como una suerte de proposición, le decimos al juez, y esto configura tal supuesto legal. Ese supuesto legal, como ustedes imaginarán, doctores, es un tipo penal para el caso de las partes acusadoras y es más bien uno de los factores extintivos o modificatorios o impeditivos que están previstos en la ley. O sea, ¿en qué artículo del Código Penal voy yo a derivar mis proposiciones fácticas si soy de la defensa, si no soy de las partes acusadoras? Obviamente, en el artículo que trata del error de tipo, en el artículo que trata del error de prohibición, en el artículo que trata del error de comprensión culturalmente condicionado, en el artículo que habla de la tentativa imposible, en el artículo que trata de legítima defensa, en el artículo que trata de la insanía mental, en el artículo que trata del estado de necesidad, etcétera, ¿no? En eso voy yo a derivar mis acciones. Entonces, claro, mis proposiciones fácticas como defensa, si estoy usando legítima defensa, es mencionar los elementos del inciso 3 sin decir en ningún momento legítima defensa, ¿no? O sea, el acusado, perdón, el agraviado se acercó con un par de botellas de cerveza en la mano al procesado, mi patrocinado, el día tal, a horas tal, en la fiesta celebrada en tal lugar. Antes que proponerle un brindis a mi cliente, lo que hizo el ahora extinto, el ahora difunto, fue estrellar las dos botellas de cerveza contra el filo de la mesa, con lo cual convirtió a estas botellas en armas punzocortantes, y con esto acometió a mi cliente. Mi cliente, en defensa, se trajo abajo una vitrina que había en el lugar y encima, digamos en el techo de la vitrina, había un busto de metal. Este busto de metal impactó contra la cabeza del agraviado o del presunto agraviado, lo cual le fracturó el cráneo y produjo algunos minutos después su fallecimiento. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de lanzar varias proposiciones fácticas que describen una legítima defensa sin haber usado la frase legítima defensa, ¿no es cierto? Una vez más, ¿cuál es la idea, doctores? La idea es que el señor juez coincida conmigo en que la calificación que yo estoy haciendo al respecto es la correcta. Esto es una legítima defensa, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea que ustedes pueden apreciar. Esto, la mejor manera, digamos, de expresar la teoría del caso, sin duda alguna, el lugar por excelencia, es el alegato de apertura, ¿no? El alegato de apertura tiene justamente la plasmación de lo que es una teoría del caso. Claro, si es que se refiere a teoría del caso. Ya les he dicho, las partes acusadas no necesariamente tienen una teoría del caso. Quería, antes de revisar brevemente esa estructura, hacerles una cosa presente, ¿no? Esta cosa que quiero hacerles presente es que no todos los hechos que pretendemos se prueban. Algunos están cubiertos por presunciones. El Código Procesal Civil llama a estas cosas sucedáneos probatorios. No hay que probar. La ley me favorece con una presunción. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el Código Procesal Penal 201, inciso 1, y por qué el viejo Código de Procedimiento 183
en delitos patrimoniales exigen la prueba de la preexistencia del bien. No se pide que el agraviado demuestre que era propietario del bien. Exigen que a través de la preexistencia que demuestre posesión sobre el bien. ¿Por qué? Porque hay una presunción. El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Si yo a través de mis fotos Facebook demuestro que yo era poseedor de una laptop, por así decirlo, y si me roban esa laptop, ¿no es cierto? Yo solo pruebo que existía en mi poder, por cierto, esa laptop, y las fotos de Facebook pueden ser testigos de ello, pero no pruebo o no necesariamente tengo que probar que yo compré la laptop y que la boleta de venta está a mi nombre. Si la tengo, bacán, pero si no la tengo, no hay problema. ¿Por qué? Porque el poseedor se reputa propietario, se presume que es propietario, salvo prueba en contrario, ¿no? Bueno, entonces, hecha esta precisión, como dije, el alegato de apertura tiene esta imbricación entre las proposiciones fácticas y las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la forma en que tendría que narrarse una teoría del caso, un alegato de apertura. Y eso, la verdad, lo vemos muy pocas veces, ¿eh? Yo, al menos desde hace 10 años, no veo esto en un juicio de verdad. No existe. El señor fiscal tiene que tomar conciencia de una cosa, si es que quiere trabajar alegatos de apertura desde una perspectiva de teoría del caso. El señor fiscal tendría que redactar dos documentos. El documento por escrito que va a presentar al juez, que es el 349, ¿no es cierto? Y otra cosa es su teoría del caso. Entonces, claro, como los fiscales no suelen tener tiempo, lo que hacen es solamente trabajar con el 349. Y bueno, podría yo trabajar sobre la acusación que tiene la estructura del 349, que no es esta estructura del alegato de apertura. Pero está bien, una cosa es que tenga como base de mi exposición ese texto escrito y otra cosa es que siga o no siga la estructura de la teoría del caso. Yo podría seguir una estructura de la teoría del caso pese a que el documento escrito que he presentado tiene la estructura del 349. Como verán, ¿qué significa hacer un alegato de apertura sobre la base de teoría del caso? Significa que no se va a seguir el orden tradicional. ¿Cuál es el orden tradicional? Primero, hago todos los hechos, narro todos los hechos, y después que he narrado todos los hechos paso a decir, y las pruebas con las que cuento son las siguientes, y ahí narro todas las pruebas, todas las fuentes de prueba que pienso usar en el juicio oral. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que se pierde conexión. Yo ya no sé qué prueba qué cosa sobre qué hecho. Yo en mi acusación tengo varios hechos y sobre esos varios hechos no sé de todas las declaraciones o, bueno, las declaraciones no son prueba, pero sí son base para prueba. O sea, yo lo que le digo al juez es que voy a probar tal cosa que tal testigo ya dijo. Entonces, claro, ¿dónde lo dijo? Lo dijo en una declaración previa. Esa declaración previa, por supuesto, que no es prueba, o por lo menos no es prueba de manera directa, inmediata, por supuesto que no. Pero sí es la base, pues. O sea, yo espero que el testigo cuando venga a juicio diga lo mismo que dijo en esa declaración escrita, ¿no? A eso me refiero. Entonces, claro, enumero estas declaraciones previas que no son prueba en sí mismas, sino más bien esperanza de prueba. O sea, espero que el testigo venga a decir lo mismo que dijo en esa declaración previa. Adjunto fotografías, adjunto audios, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya cuando estoy, pues, Jesucristo, ¿no? En la 28ª transcripción de audio, ya si me hacen la pregunta, ¿y esto cuál de tus hechos prueba? No lo sé, no lo sé, porque ya perdí, pues, la hilación, ¿no es cierto? En cambio, esta estructura que ustedes ven aquí sí sigue ese orden. Sí sigue ese orden, fíjense. Entonces se trata de narrar siempre con las pruebas al costado. Ese es el truco de un alegato de apertura hecho bajo lógicas de teoría del caso.
Ejemplo. Desde hace aproximadamente 5 años, el acusado Jacinto generó una animadversión por la agraviada Matilde Irribarre. Ahí hay una proposición fáctica. ¿Cómo voy a probar eso? Miren de lo que estamos hablando. Animadversión. Y de hace 5 años. Estamos hablando de un antecedente, una circunstancia antecedente. Tener animadversión, que Jacinto le tenga animadversión a Matilde, no significa que Jacinto haya matado a Matilde. Solo da un móvil. Pero el móvil es una circunstancia precedente y el 349 me pide que ponga circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Entonces, sí interesa probar esta animadversión. ¿Por qué? ¿Por qué prueba? Móvil. Móvil no es prueba directa del delito, pero sí lo hace más creíble, sí lo hace más objetivo. O sea, no crea la responsabilidad penal de Jacinto, la refuerza. Es a través de otras pruebas donde sí se va a crear, se va a generar responsabilidad en Jacinto. Esto no. Esto tiene, una vez más lo digo, la finalidad de reforzar la responsabilidad de Jacinto. Muy bien. Esta oración que me permite reforzar la responsabilidad de Jacinto, ¿con qué la pruebo? Y acá digo, pues, ¿no? Testimonial de Marlene Rojas. 11 correos electrónicos. O sea, tengo 2 pruebas para este hecho. ¿Se dan cuenta? En el punto 2 estoy describiendo las causas de esa animadversión. ¿A qué se debió esa animadversión? Aquí, como verán, estoy, digamos, un poco faltando a mi propio consejo y aquí hay varias oraciones gramaticales. Bueno, si tengo cierta destreza en técnicas de litigación, puedo darme ese lujo. No pierdo el orden, pese a que pongo varias oraciones gramaticales en una proposición fáctica. De lo contrario, es mejor separar, ¿no? Cada oración es una proposición distinta. Pero por lo tanto, en cada oración tengo que poner cuál es su prueba. No se descarta, como ustedes comprenderán, que la declaración de Marlene se vuelva a mencionar en otro hecho, porque Marlene seguramente habrá contado varias cosas. Una de ellas es la animadversión entre Jacinto y Matilde, pero Marlene puede haber hablado de otras circunstancias, otros elementos importantes. Entonces, la declaración de Marlene puede ser que la cite a cada paso. Pero ¿cuál es la ventaja de que en cada proposición esté Marlene? Así Marlene tenga que aparecer citada 20 veces más adelante. Que si me piden demostrar hecho por hecho, aquí lo tengo estructurado. Aquí sé qué pruebas tengo de cada hecho. Cada hecho que yo pretendo que el juez crea, que el juez asuma, de cada hecho tengo las pruebas. Entonces, si en un control de la acusación, si en una tutela por falta de imputación necesaria, me dice, señor, pero usted está lanzando 7 afirmaciones en contra del acusado o del procesado. ¿En qué se basa? Perfecto, señor, lo tengo clarísimo. Si tengo este documento, ya. Le imputo al señor el hecho 1 y tengo como prueba esto, esto y esto. También le imputo al señor el hecho 2 y sobre esto tengo esta prueba y esta prueba. También le imputo sobre el hecho 3 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo eso muy, muy presente para poder, digamos, responder a al requerimiento vía tutela de una precisión de los cargos. No hay forma mejor estructurada de precisar cargos que esto. Y en la defensa hay que decir algo semejante, ¿no es cierto? Algo semejante. También ayuda mucho que la defensa sepa, si es que va a usar teoría del caso, que sepa estructurar así, con este tipo de oraciones, su teoría del caso, ¿no? Y también ya sabe qué pruebas tiene para cada una de sus pretensiones. Bien, entonces con esto, mis queridos doctores, doy por finalizada mi intervención. Les agradezco mucho su atención y espero que haya una próxima ocasión para volver a compartir juntos. Gracias.